¿Te imaginas un capítulo de La Oficina del Happening con Jade dirigido por Pedro Almodóvar? Eso es Secreto de Oficina, la nueva comedia teatral de los contadores, auditores y Cultura Capital, que estará en el Teatro Nescafé de las Artes del 31 de julio al 23 de agosto. Junto a Gabriel Ursúa, Antonio Santamaría, Gabriel Cañas y un gran elenco y banda en vivo, te vas a divertir y cantar tus canciones españolas favoritas con un grupo oficinista dispuesto a todo en un musical teatral lleno de romances, engaños y poder, inspirado también en series como The Office y Betty la Fea. Ven a flipar en colores con Secreto de Oficina. Las entradas están a la venta en ticketmaster.cl y sin recargo en boleterías del teatro, con 20% de descuentos para socios de la Comunidad de las Artes. Geraldine. 9:47 minutos de la mañana, estamos haciendo turno AM y vamos a conversar también sobre un tema que también ha tocado la agenda mediática durante estos días, porque el debate sobre memoria y derechos humanos volvió al centro de la agenda por distintos frentes, ¿cierto? La confirmación mediante ADN de que Bernarda Vera, registrada durante décadas como detenida desaparecida, se encuentra viva en Argentina, y esto abrió preguntas sobre cómo se construyó su caso, qué responsabilidades corresponden esclarecer y qué significa este hallazgo para el universo de víctimas de desaparición forzada. Al mismo tiempo, el gobierno busca recuperar recursos previsionales pagados a familiares de Vera, mientras sectores de derecha han utilizado este caso para cuestionar registros y políticas de reparación. A esto se suma una disputa que trasciende las fronteras chilenas. Organizaciones y familiares han ido al sistema interamericano por materias vinculadas a memorias, derechos humanos, mientras vuelve a discutirse la posibilidad de indultar a agentes de carabineros condenados por hechos sucedidos durante el estallido social. Y por eso en esta mañana acá en Turno AM tenemos el agrado y el placer de conversar con Magdalena Garcés, abogada de la Universidad de Chile con experiencia en derechos humanos para separar responsabilidades individuales, políticas de reparación y obligaciones del Estado. Bienvenida. Buenas. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Queremos pensar, a ver, ¿qué significa para una política de Estado destinada a esclarecer desapariciones que una persona registrada durante más de 50 años como detenida desaparecida sea encontrada con vida? De acuerdo a la Convención de Desaparición Forzada y a los estándares internacionales en derechos humanos, uno siempre debe buscar a las personas como que si estuvieran vivas, hasta que acreditar su muerte. Yo creo que en el caso de Bernarda, primero es importante hacer un poco de contexto histórico. El año 90, el presidente Elwin citó a la Comisión de Verdad y Reconciliación, la Comisión Rettig, y se llamó a los familiares a presentar sus casos. Las comisiones de verdad, que fue un mecanismo que se usó en distintas partes del mundo, en Argentina, en Honduras, en Sudáfrica, era ante la imposibilidad y la falta de justicia de convocar a un grupo de personas notables, de reconocida trayectoria, para que pudieran establecer un informe de la situación de lo que había pasado. Y en ese contexto los padres de Bernarda concurrieron al informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación yo creo que es un gran hito en la historia chilena, porque pudieron establecer la verdad de lo ocurrido con los detenidos desaparecidos. Ahora, que una comisión no tuviera todos los antecedentes, la comisión actuó con los antecedentes que tenía el año 1990. Los tribunales a veces se equivocan, existe el recurso de revisión. Entonces, y yo no creo que esto sea un error de la comisión. La comisión llegó a su conclusión, e incluso si uno lee el informe Rettig, habla de todas las víctimas del proceso de Liquiña y dice, y existen antecedentes fundados que permitirían presumir, o sea, lo dice de esa manera. Paulina, ¿puedo hacer una pregunta, Magdalena? Qué importante. Tú trabajaste en el Plan Nacional de Búsqueda. Sí. Te fuiste al Plan Nacional de Búsqueda, te fueron. Me echaron, sí. Te echaron. Hay una cosa que tiene que ver con con las características del Plan Nacional de Búsqueda que eran inéditas para el proceso de transicional en Chile, ¿no? Absolutamente. ¿Por qué es inédito y por qué gracias a eso descubrieron esto? Bueno, el tema es que la búsqueda hasta el momento siempre estuvo en manos de familiares y se hizo a través de procesos judiciales, porque hay cosas que solo se pueden hacer a través de un proceso judicial. Tú no puedes hacer una excavación, agarrar una picota y una pala y irte a excavar a un regimiento. Eso es imposible, eso es ilegal. No puede entrar a un regimiento sin autorización judicial. Entonces, lo que hace el Plan Nacional de Búsqueda es establecer por primera vez en el Estado un plan dedicado exclusivamente a buscar víctimas detenidas desaparecidas. Eso no había habido en 30 años.
No, lo que existía era el programa de Derechos Humanos, Claro. que es continuación de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, a los cuales se le había dado el mandato primero de poner en conocimiento a los tribunales de los hechos relativos a las víctimas de desaparición forzada y ejecutadas políticas, y por supuesto que también había la idea de que había que buscar, eso no es que fuera primera vez, los familiares ya buscando 50 años, pero una política de Estado que tuviera una comprensión más global de la búsqueda, que entendiera que el Estado en su conjunto tenía que involucrarse en la búsqueda y que esto además se comprometía no solo de actividades judiciales, sino que también de investigación que pudiera hacerse. Por ejemplo, el programa de Derechos Humanos, donde yo trabajé entre el 2004 y 2011, éramos abogados y había un área social con trabajadoras sociales. Ahora se incorporaron, el área social ya era un área psicosocial, se trabajó mucho en archivos, se trabajó también en un equipo multidisciplinario. Por primera vez trabajamos con antropólogos, con periodistas, con arqueólogos, etcétera. Es una mirada distinta. Y ese plan además se hizo de una manera participativa con las víctimas, las organizaciones y los sitios de memoria. Ujú. Entonces, en ese sentido, sí, es absolutamente novedoso, porque además pone en el centro la búsqueda. Y ahí esto es un caso individual. Claro, porque la desaparición forzada no fueron fenómenos individuales, son fenómenos claro. colectivos. Por lo tanto, uno de los desafíos es cómo buscamos en estos fenómenos colectivos, por una parte, pero también por otra parte, siempre teniendo presente la búsqueda de cada uno en particular. Y por lo tanto, en parte de este proceso, hubo un grupo que trabajó la región del Biobío y empezó a investigar también estos casos de los cuales habían menos antecedentes o no había sentencia judicial, porque también hay casos que por sentencias judiciales tenemos por lo menos indicios de lo que habría sido las víctimas. Y además sabemos que muchas víctimas, que eso también es un tema que se planteó en el Plan Nacional de Búsqueda, sabemos que hay víctimas que no las vamos a encontrar porque fueron arrojadas al mar o porque en Chile existió la operación Retiro de Televisores, que fueron las fosas exhumadas y posteriormente vueltas a desaparecer. Entonces había que establecer cuál era la trayectoria de esas víctimas. La idea es llegar lo más posible, avanzar lo más posible en verdad para poderle decir a la familia, bueno, esto es... Estamos conversando sobre derechos humanos y es importante también explicar de que es un hecho como podemos manifestar y ahí Geraldine aquí recupera el tema, es un hecho individual el que acaba de pasar. Es un hecho individual y lo que quiero decir es, primero, es un hecho individual, es producto de la investigación que se realizó en el Plan Nacional de Búsqueda. Si no se tuvieron noticias antes, justamente porque las investigaciones judiciales fueron insuficientes, porque además los perpetradores, que son quienes saben la verdad, no han colaborado en establecer qué pasó con las víctimas, los familiares detenidos, desaparecidos, y nuestra obligación es investigar. Y tú investigas todas las posibilidades. Si hay algo que en la medida que se iban encontrando situaciones que a lo mejor podían ser un poco contradictorias o que quieran decir, mira, pareciera que aquí hay otros antecedentes, por supuesto que hay que investigarlo. Y eso también lo hacen las investigaciones judiciales muchas veces. Magdalena, y sobre todo esto, ¿qué sabemos hasta ahora hoy de Bernarda Vera? ¿Cómo logra sobrevivir, salir de Chile y desaparecer también de los registros del propio Estado durante tanto tiempo? Mira, lamentablemente yo como jefa del área de búsqueda del programa de Derechos Humanos, como es jefa, tengo deber de confidencialidad y eso está en manos del ministro Álvaro Mesa. Yo en términos muy generales, lo que Pascal Bonnefoy hizo una entrevista y lo que podemos decir en términos muy generales es que primero se estableció que no había sido detenida, sino que había salido a Argentina y que habría estado también en Suecia. Lo que pasa es que nosotros no tuvimos contacto con ella, la familia nunca tuvo contacto y la información era muy escasa. Sí, por eso además esto fue un trabajo de investigación que tomó un tiempo, porque habían como indicios. Una cosa es tener una idea, alguien dijo que, y también habían indicios que había desaparecido Liquiña, o sea, había que contrastar todos esos indicios. Y la verdad es que no sabemos porque efectivamente el gran problema fue que ella no se comunicó nunca con la familia. Y eso lo puedo decir porque a nosotros nos tocó hablar con la familia. Y para la familia esto fue una situación muy, muy impactante. O sea, finalmente tú tienes una hija que
la denuncia a la comisión la hicieron los padres, una hija que tenía 5 años, que nunca más vio a su madre, que finalmente el Estado dijo, mira, tu madre desapareció, y años después nos acercamos nosotros y ¿sabes qué? Parece que en realidad hay otros antecedentes que darían cuenta que no habría desaparecido en esa circunstancia, y bueno, y después termina la investigación señalando que está viva. Ese proceso para las familias también es un proceso muy rudo, muy duro. Y la familia es la hija, pero también las hermanas. Entonces, y cada familiar vive esto de manera diferente. Ahora también aparece otro debate porque el Ministerio de Justicia quiere recuperar recursos previsionales que recibieron familiares de Bernarda Vera. ¿Cómo se enfrenta jurídicamente una situación como esta? Mira, hay uno caso en que fueron, o sea, esta es una decisión que le corresponde al Consejo de Defensa del Estado. Sin embargo, mi opinión es que en realidad me parece una brutalidad porque la familia recibió beneficios establecidos por ley de buena fe. O sea, la mujer fue calificada como detenida desaparecida y la familia recibió los beneficios como cualquier otra familia. La familia no puede estar pensando si reciben o no los beneficios, y la obligación de buscarla no era de ellas. La obligación de buscar una persona calificada como detenida desaparecida es del Estado. O sea, la deuda es del Estado. Entonces, por lo tanto, ahora sancionar a una familia que actuó de buena fe no tiene ni un sentido. La noticia ha sido que el Plan Nacional de Búsqueda dentro de este contexto ha localizado a Bernarda Vera viva. Ha sido la noticia. ¿Qué cosas hasta que tú estabas en el Plan Nacional de Búsqueda se estaban logrando? Mira, se estaban logrando distintas cosas y, digamos, en distintos ámbitos. Por una parte, se estaban trabajando en lugares donde donde se sabía que se habían realizado inhumaciones o exhumaciones, porque, como decía, a veces lo que se encuentra es una fosa que ya fue removida, y se estaba trabajando en distintos puntos a lo largo de Chile. Yo creo que una importante logro del Plan Nacional de Búsqueda fue involucrar a otros actores del Estado. Por ejemplo, se empezó a trabajar con Cernageomin y se empezaron a usar nuevas tecnologías, particularmente el georradar. También teníamos un dron que era del programa que está usando tecnología LiDAR para investigar esos lugares. Porque muchas veces tú tienes testimonios de gente que dice, incluso a veces un mismo ejecutor que dice, mira, nosotros llevamos un cuerpo y lo enterramos en tal lugar, y que parece fácil porque se hace la excavación y no se encuentra. Y es porque los territorios están modificados, porque ha habido intervención de suelo, hay veces lugares que eran lugares rurales, ahora son lugares urbanos, etc. Entonces hay que hacer un trabajo que es interdisciplinario respecto a la búsqueda en sitios concretos. Por ejemplo, hace poco se volvió a entrar y se están encontrando nuevos hallazgos relativos a la mina de la Veleidosa en el norte de Chile, una mina que tiene 500 metros y que se sabe que fueron arrojados cuerpos a su interior. Y se ha ido ingresando paulatinamente para ver si es posible encontrar nuevos osamentas. También se estaba trabajando en trayectorias porque, como les decía, hay muchos casos en que no vamos a poder encontrar los cuerpos de las víctimas por la forma en que fueron echados a desaparecer, pero sí queremos establecer qué pasó con esa persona desde el momento de la detención hasta que se pierde su destino. ¿Qué pasó? Muchas veces sabíamos lo que pasaba con personas cuando tuvieron un recinto como Villa Grimaldi o Londres 38. ¿Qué pasó después? ¿Dónde los asesinaron? ¿Qué hicieron con sus cuerpos? Magdalena, todo eso es materia de investigación. ¿Le preocupa que un caso excepcional como este termine instalando sospechas sobre todas las políticas de reparación construidas desde el retorno a la democracia? O sea, me preocupa más bien la utilización política de un caso como este, que es un caso excepcional y particular respecto de la lucha de los familiares y de los avances del Estado en materias de verdad, justicia y no repetición, digamos, y garantías de no repetición. Y por supuesto, de la reparación de las víctimas. Por supuesto que me preocupa y creo que está haciendo un uso malicioso y de manera bien perversa, porque justamente nuevamente volvemos a cuestionar a las víctimas de desaparición forzada que llevan 50 años buscando a sus familiares. Además, esto llega en un momento donde organizaciones fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué se está discutiendo realmente en la comisión? En la comisión, bueno, nosotros como red de observadores en verdad y justicia, de la organización de la que hago parte, junto con Londres 38, con quien también colaboro, la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, que también soy parte, y la organización La Providencia de Antofagasta, un grupo de organizaciones frente a la situación que se estaba viviendo,
se solicitó una audiencia temática. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene distintos mecanismos. El más conocido es los casos. Uno sabe cuando uno pone una petición y se arma un caso de un país, o sea, frente a un país en Chile o en otros países de Latinoamérica. Pero otro mecanismo que tiene la Comisión es que las organizaciones de la sociedad civil pueden pedir una audiencia temática para hablar de un tema determinado. Y eso fue lo que realizamos, y es una audiencia en que solicitamos hablar de 4 temáticas. La primera es el desmantelamiento de la institucionalidad de derechos humanos en el Estado. Nosotros mismas fuimos, nos echaron de nuestro trabajo, y empezamos a ver que primero no éramos las únicas y que habían muchas otras instituciones de derechos humanos, primero que se estaban eliminando, encargados de género, unidades de pueblos indígenas y otras digamos, instituciones o organismos al interior de los aparatos públicos, que también ha sido una larga lucha por ir incorporando esta perspectiva de derechos humanos, perspectiva de género, etcétera, en las instituciones del Estado. Pero también vimos que habían otros casos en que, por ejemplo, hay casos que se eliminaron completamente las instituciones, como la mesa de violencia institucional, o ahora recientemente el grupo que veía el tema de las adopciones irregulares, secuestros de guaguas, digamos, que durante dictadura, antes y después. Pero también hay otras instituciones que aparecen formalmente estables, pero sin embargo hay, por ejemplo, la Comisión Verdad y Niñez. De los 7 comisionados, salieron 7 comisionados. Una persona no, 4 renunciaron, a 2 pusieron cargos de disposición y le aceptaron los cargos, y otra persona que salió, y finalmente hay nuevos comisionados. Despidieron más de la mitad del equipo que trabajaba en escucha regiones, etc. Entonces, eso está pasando en distintas instituciones del Estado. Ese es uno de los temas que queremos discutir, y cómo eso afecta los compromisos del Estado de Chile y también los compromisos que hay con los familiares, las víctimas, las organizaciones. Quisiera cambiar el tema, pero que sigue estando dentro del debate sobre derechos humanos, porque ha vuelto a aparecer la idea de indultar a carabineros condenados por delitos cometidos durante el estallido social. Desde el derecho internacional, ¿qué límites tiene un presidente, Magdalena, para hacer uso del indulto en casos como estos? En el caso de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, el indulto es una medida que no está permitida por el derecho internacional. ¿En qué sentido? En que hay una obligación de los Estados de buscar la verdad y hacer justicia. En ese sentido, las obligaciones del Estado, cuando hay una violación de derechos humanos, el Estado está obligado a investigar de manera eficaz, no una investigación somera, a sancionar proporcionalmente respecto de la falta del crimen cometido y reparar a las víctimas. Por lo tanto, y nos preocupa también eso, lo que se está discutiendo respecto, porque los niveles de impunidad respecto a los crímenes cometidos durante el estallido social son altísimos. Y por otra parte, también es otro tema que estamos denunciando ante la Comisión, que quería terminar, era justamente respecto de los crímenes de dictadura, que los agentes están tratando de solicitar libertades condicionales, libertad porque están enfermos, libertad porque, en fin, distintas formas de no cumplir sus condenas, y ese cumplimiento de la pena que normalmente el programa de Derechos Humanos participaba activamente, en este momento no está participando. De un número importantísimo de causas, ha sido responsabilidad de nosotros, los abogados de los familiares de las víctimas, quienes estamos teniendo que pedir que no se otorguen esas libertades, y el Estado no está cumpliendo su función de también velar por el cumplimiento de la condena, que es parte del hacer justicia. Estamos junto a Magdalena Garcés, y como última pregunta para reflexionar e invitar a la gente que nos está viendo en turno, hay una duda que es: ¿cómo se protege la verdad y esa búsqueda de los cambios de gobierno que pueden tener ideas contradictorias? Justamente por eso cuestionamos el desmantelamiento de la institucionalidad de verdad y justicia, porque es muy complejo que cada vez que hay cambio de gobierno estos equipos se desarmen, o que a pesar de haber ciertos consensos, o sea, yo creo que hay muchas materias en las cuales pueden haber distintas opiniones, pero por ejemplo, la instalación del Plan Nacional de Búsqueda generó consenso nacional de la importancia que era hacer la búsqueda de las personas víctimas de desaparición forzada o personas ejecutadas que no fueron entregados sus cuerpos a sus familiares. Y sin embargo, en este momento, la labor del programa está muy debilitada.
Entonces, en ese sentido también cuestiona cómo el Estado enfrenta estas políticas, y no las cambia cada 4 años, porque además la búsqueda no es algo que se vaya a hacer en 1 año, en 2 años, y como en 3 meses hicimos todo. Eso no es verdad. La búsqueda requiere procesos que son complejos, que son largos, por lo tanto, hay que generar mecanismos que aseguren la continuidad de estos programas y en particular de este Plan Nacional de Búsqueda. Muchas gracias, Magdalena, por acompañarnos esta mañana y conversar con nosotros acá en Turno. No, muchas gracias a ustedes.